bienvenidos a El Dato Inútil, un podcast parte de Ciclónica en el que nos sentamos a platicar sucesos, biografías o acontecimientos históricos curiosos como si de un chisme se tratara. Yo soy Sujari Carrillo, entusiasta de la investigación histórica y quien les trae el chismecito. La idea de este podcast es acercar la historia a través de una rigurosa investigación y fuentes confiables, sin hacerla tediosa como muchas veces sucede. O sea que aquí venimos a echar la plática, ¿no? Pero una plática bien fundamentada. Y como el chisme se disfruta mucho mejor en compañía, hoy les traigo una invitada muy especial. Ella es Ibrahim Lomelí Carrillo, es una mujer trans y no binaria, actualmente estudiante de psicología. Ella es una de las coordinadoras de Juventudes Yucatecas Disidentes e Incidentes, es perteneciente al Comité de Acción Comunitaria del Sector de Investigación en Salud y también es copresidenta de Spectrum Diversidad Sexual y del mismo modo creó Comunidad Trans Peninsular, un grupo para convivencia, apoyo y deconstrucción entre, desde y para personas trans de la península, además de una página que utiliza manera de blog personal sobre contenido trans antipatriarcal llamado #Nosotrans. En sus tiempos libres de activismo usa el apodo de Perséfone, que superamo, ya saben, aquí uno que es helenista, cuando la hace de bloguera, cantante, actriz o cabaretera con el método Inimodo y el valiosísimo aporte de la que soporte. ¿Cómo estás, Ibra? Qué gusto tenerte aquí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Amando la introducción, o sea. Sí, fantástica. Sí. Tremendo currículum. Gracias, bebé. O sea, para quien sepa, yo eso pongo en Tinder, ¿no es cierto? Ajá, pues mucho gusto. Y la verdad estoy muy feliz de estar acá. O sea, estoy muy alegre de que estoy emocionada por este tema y siento que lo vamos a disfrutar súper. Sí. ¿Sabes algo sobre el tema? Que ni te he dicho qué es, pero ¿sabes algo sobre el tema? Así algo así súper una pintadita de que me comentaste eso y yo dije, y nada más así de que, la novia de esta persona que hace música y todo esto y así, pero es todo. Ok. Entonces, pues vamos a ir avanzando y vas a ver cómo vas a tener muchísimo que decir, yo lo sé, eres la persona perfecta para esta historia, así que aquí vamos a contar este chismecito, te lo voy a contar a ti junto con nuestros escuchas o quienes nos estén viendo y vamos a disfrutar de esta historia fascinante y que necesita ser contada, al menos en mi opinión. Necesitamos contar estas historias. Entonces rápidamente te voy a leer una pequeña introducción y el inicio de la biografía de esta persona y luego lanzamos a la plática. Pero recuerda, puedes interrumpirme cuando tú quieras. Si sientes que hay algo que decir, lo dices y ya. ¿Ok? Perfecto. Así que vamos a empezar con el chismesazo. Bueno, quizá pocos géneros musicales y sus representantes han generado tanta fascinación en el colectivo mundial como el rock and roll. No hay historiadores dedicados al 100% al rock and roll, que podríamos definir como un grito de generaciones posguerras mundiales, pero que estuvo originado en los campos de algodón de Estados Unidos esclavista, ¿no? Estos cantos de los esclavos en este terrible sistema que había en Estados Unidos. Y después de todo, como diría atinadamente en su momento Boy George, el rock and roll solo es otra cosa que los blancos le quitaron a los negros. Pero ese es un tema completo para otro día, ¿no? El rock desde su origen se ha visto sumamente ligado a revoluciones y cambios sociales, convirtiéndose básicamente en el soundtrack de la segunda mitad del siglo XX. Aunque como siempre sucede en nuestra cultura y sociedad patriarcal, la mayoría de sus representantes son hombres, hay muchas mujeres que han dejado su huella en la música y la historia de esta, llamémosle corriente. Solo por mencionar algunos de los ejemplos más conocidos, pues tenemos, ¿no?, a Janis Joplin, a The Supremes, Patti Smith, Carol Kaye, Susie 4, Memphis Minnie, Stevie Nicks, Joan Baez, Debbie Harry, Nico, Joan Jett y un largo, etcétera. Pero también la influencia de las mujeres se pueden encontrar dentro de las canciones escritas por hombres, en las grandes musas, aquellas que inspiraron en muchas ocasiones las piezas más bellas creadas por artistas masculinos o cuyas vidas dejaron un impacto en la cultura pop. Tales como Pattie Boyd, Bianca Jagger, Angela Bowie, Eddie Sedgwick, Nancy Spungen, Anita Pallenberg, Marianne Faithfull, Courtney Love, Linda Eastman y la a veces injustamente tratada Yoko Ono. Entre de nuevo un larguísimo etcétera. Pero hoy no les voy a hablar de ninguna de estas personas que acabo de mencionar.
Hoy les quiero platicar, y te quiero platicar, Ibra, sobre una mujer que por alguna razón, que nos vamos a dar cuenta cuál es esa razón, se ha sido relegada por la memoria. No, casi nadie ha escuchado hablar de ella y básicamente ha sido relegada a pies de página y artículos sobre datos curiosos del rock, cuando en realidad tuvo un papel tan y a veces incluso más importante que algunas que hemos mencionado. Una mujer cuya vida está rodeada de un misterio tan grande que, como notaremos a lo largo de esta plática, toda la información que tenemos sobre ella es de boca de otros. No tenemos nada que haya salido de su propia boca. De anécdotas, encuentros y conjeturas, ¿no? Casi como si fuera un mito. Información que a veces se contradice de un testigo a otro y que me dejó la ardua tarea de armar un verdadero rompecabezas para construir esta breve pero muy interesante biografía. Su aparición y desaparición de la escena es tan intrigante que creo que pocas veces es más correcto decir que hoy les voy a contar la leyenda más que la historia de Rachel Humphries, la musa transgénero del rock. Así que, ¿qué tal? ¿Qué esperas de este tema? ¿Qué te imaginas de lo que vamos a hablar? Impactada, donde así, deuda histórica reluciéndose, ¿sabes? Sí. Una tremendísima deuda. Entonces, pues te comienzo a platicar la vida de Rachel, para que veamos que no solamente por el hecho de ser una mujer trans que ha sido tan relegada, sino porque además es alguien, parte de la comunidad latina, que también muchas veces han quedado relegados dentro de este mundo del rock anglosajón, porque al final de cuentas estamos dentro del rock anglosajón, ¿no? Hecho en inglés. Entonces, pues vamos, es muy poco, la verdad, lo que se sabe sobre Rachel antes de su entrada en el turbulento mundo del rock and roll de los 70s. Para comenzar, no sabemos ni siquiera cuál fue su nombre de nacimiento, aunque las teorías más fiables nos tiran hacia que era Richard o Ricardo. Un par de autores, que tristemente son los que más citan en los artículos que puedes encontrar googleando, dirían que su nombre era Thomas o Tommy, pero quienes la conocieron no creen que eso sea correcto. O sea, dicen que nunca escucharon jamás a nadie llamarla de esa manera. Como deberían. Exacto. Algunos creen que su apellido real era García, pero tampoco lo podemos asegurar. Lo que sí sabemos es que nació alrededor de 1952 en New Jersey, pero creció con su madre y hermanas en San Antonio, Texas, ¿no? Dentro de una comunidad mexicana, de migrantes mexicanos. Su padre estuvo ausente y entraba y salía de la cárcel, y es posible que en algún momento se cree que su familia llegó a vivir en Filadelfia, o quizá ella en algún punto vivió en Filadelfia. Una de sus hermanas comentaría que se referían a ella como Ricky, y ese es el nombre que vamos a usar en esta primera etapa nada más de su vida. Ricky se crió en el seno de una familia inmigrante de escasos recursos y de origen indígena mexicano. Aunque no sabemos con exactitud de qué cultura, simplemente decían los que han dado testimonios que era Native Mexican o Mexican Indian. Ya sabes, porque para los gringos, pues ser indígena básicamente ya especificaron, ¿no? Pero sabemos que era bilingüe, con un acento bastante marcado y un leve ceceo, ¿no? A veces sus eses podrían sonar un poco ceceadas. Aunque asignado al sexo masculino al nacer, pronto su madre se daría cuenta de que su pequeño no estaba precisamente conforme con su rol de género esperado, pues pronto mostró ser más sensible y disfrutaba mucho más realizar actividades con sus hermanas, vestirse como ellas y especialmente peinarlas. Y contrario a lo que pudiéramos llegar a pensar o esperar de una madre de familia de los 50, 60, la mamá de Ricky nunca tuvo un problema con esas actitudes, jamás, respondiendo a las críticas y juicios de sus vecinos con un simple, si eso es lo que quiere hacer, que lo haga, ¿no? Entonces ahí ya vemos bastante apoyo por parte de la familia. Exacto. Pero bueno, tener el apoyo de su mamá y sus hermanas no significa que tuviera una vida fácil y bonita. Si ya de por sí es duro, ya sabes, ser un latino pobre en Estados Unidos, sobre todo en periodo de segregación, lo era aún peor ser latino, pobre y queer. Rodeada de un ambiente de violencia, delincuencia, alcoholismo y machismo, tuvo que aprender a defenderse para poder sobrevivir en las calles de su propio barrio, lo que sin duda más de una vez la metió en problemas, pues pasó muchos años entrando y saliendo de correccionales juveniles,
masculinas, por supuesto, y solo podemos imaginar cómo debió ser aquella situación para alguien que estaba lidiando con comprender su propia identidad, ¿no? Porque somos muy conscientes de las vejaciones que podrían llegar a sufrir las infancias dentro de estas instituciones, ¿no? Especialmente cuando son pertenecientes a una minoría. Pero como buen representante de la a fuerza resiliente cultura mexicana, nunca se dejó, y a pesar de su apariencia frágil, sabía muy bien cómo defenderse, y eso es algo que va a mantener durante toda su vida. El bajista Bruce Joo diría en su momento que Rachel era una verdadera persona de la calle. Era alguien a quien querías tener a tu lado cuando se armaban los golpes, ¿no? O sea, si se iba a ver bronca, la querían tener cerca. Ya sabes, porque sabes que ella te va a defender. Exacto. Y esto permitió que a pesar de todos los problemas que pudiera haber alrededor, logra terminar sus estudios, entra a la escuela de belleza costeada por su madre y consigue su licencia en cosmetología y peinado, ¿no? O sea, estudiada. Y ya siendo mayor de edad, cayó una vez más en prisión, aunque no sabemos los cargos, ni en qué prisión, ni por qué razón, donde presuntamente, una vez más, unos mitos, mató a un hombre que durante una pelea, pero al parecer sin mayor consecuencia, pues fue liberada pocos meses después. No sabemos en qué punto comenzó a usar el nombre con el que se le conocería, Rachel Humphries, pero es posible que haya sido cuando finalmente decidió mudarse a Nueva York a los 20 años, como muchos, con la esperanza de encontrar una mejor vida. ¿Cuál es tu opinión hasta el momento de esta brevísima biografía? Pues siento que, o sea, es interesante cómo ver, o sea, cómo la situación trans influye mucho, o sea, de que en tu vida, o sea, no solo por lo de las correccionales, ¿no? Sino porque igual, pues dificultad para entrar al campo laboral a veces nos empuja a estar en contextos ilícitos y todo esto, ¿no? Entonces, o sea, claro. Por eso me llama la atención. Me llama la atención que haya matado un hombre, ¿no? Sí, de hecho. ¿Qué podrá? pues perra, pues loba. Pues y sí, o sea, me llama la atención, ¿no? O sea, y quiero saber más. Entonces. Pues, ya vamos a empezar con... A partir de aquí, esto es lo que hemos podido rescatar de lo que algunos han dicho, supuesto, y algunos testimonios de su familia, que no son muchos, no sé por qué nadie realmente ha buscado a su familia, pero a partir de ahorita ya vamos a tener mucha más información, porque para bien o para mal, es gracias a un encuentro que comenzamos a saber sobre ella, ¿no? Como todo en su vida, una vez más, poco sabemos sobre sus primeros años en Nueva York, pero podemos imaginar que debió ser toda una aventura, para bien o para mal. Pues Rachel llegó a la famosa ciudad aproximadamente en 1972, y para que nos demos una idea de cómo era Nueva York, para esa época tenía el peor índice de criminalidad que se ha visto en la ciudad, con un promedio de 54 crímenes por hora. Y además de eso, un par de asesinos seriales sueltos. O sea, Nueva York. Y pues pero aún así, para muchos, los 70s son la época dorada de su vida nocturna. Es la época dorada de la vida nocturna de Nueva York. Era la ciudad donde todo estaba sucediendo, ¿no? Donde vivían y parrandeaban las grandes celebridades, se presentaban los mejores shows en Broadway, tenían los clubs más alocados, los grandes artistas tenían sus talleres, y donde básicamente tenías que estar para ser realmente considerado alguien. Una vez más, Rachel se las arregló para sobrevivir a esas condiciones, y en algún momento descubrió y comenzó a ser parte de la famosa cultura ballroom. Y aquí es donde yo quiero que tú nos cuentes un poco sobre la cultura ballroom y su importancia. Ok, va a ser difícil como que resumirlo. Sí, claro. Pero, por eso, entre las cosas que dije ahí, o sea, que en el inicio, pues soy bloguera, entonces pertenezco a la comunidad ballroom de aquí de Mérida, ¿no? Pero pues es muy importante saber desde dónde viene, ¿no? O sea, se supone que desde un inicio había una mujer trans racializada, que en ese entonces no se le conocía como trans, se le conocía como drag queen, porque era la única forma que tenían para nombrar a las mujeres trans, ¿no? Entonces, habían competencias de drag queens, ¿no?
Pero sin embargo, lo que le pasaba constantemente a esta mujer, que se llamaba Cristal de Abella, es que no ganaba. Y por más que era la que más era más glamada, la que tenía los mejores atuendos, la que tenía todo lo mejor, ¿no? Y salía increíble en todo esto, no ganaba. Siempre se quedaba en segundo lugar y le daban la corona a una mujer blanca, ¿no? O a una drag queen blanca. Y pues siempre había ese problema. Entonces ella llegó al punto en el que dijo, ya no más, yo no quiero esto. Yo no quiero este ambiente en el que se privilegia a lo blanco. Yo quiero hacer mi propia comunidad, mi propio grupo. Y en este grupo quiero que todo sea incluyente con lo negro, ¿no? Que se venga desde lo negro y desde lo latino, y que se enaltezca la belleza de lo negro y lo latino, ¿no? Y que también, o sea, se visibilice estas disidencias sexuales, ¿no? Entonces, precisamente, pues comienza a generar este contexto de ballroom. ¿Qué es el ballroom? Que es como ponerlo por ejemplo, es que ¿de dónde empezar? Voy a empezar desde que, por ejemplo, en ese entonces muchas mujeres trans no teníamos acceso a ni siquiera una vida familiar tranquila, ¿no? O sea, muchos de nosotros nos sacaban de nuestras casas. Entonces, la mayoría de mujeres trans que las sacaban de sus casas, pues muchas o se dedicaban a la estética si cispasaban. Cispasar o más bien pasar, es que entras en los cánones de belleza lo suficiente como para que no se te reconozca como trans. Claro. Entonces, quienes accedían a esto podían trabajar en algunos lugares de estética y de belleza y todo esto, y no se enfrentaban a mayores problemas. Y pues también se dedicaban al trabajo sexual, ¿no? Entonces ellas, al tener mucha más experiencia y haber sido sacadas de casa desde antes y todo esto, pues comienzan a tener, a crear unas casas, ¿no? Y en estas casas comienzan a adoptar personas de la diversidad que también les hayan sacado a sus padres, ¿no? Como una forma de decir, si mis padres no me aceptaron, yo voy a aceptar a esos hijos que ustedes no aceptaron, ¿no? Entonces comienzan a crear esto que son casas, ¿no? Y estas casas, o sea, al pertenecer dentro de esta comunidad ballroom, que es como el ball, como no hay una forma literal de traducirlo, pero es como una fiesta, o sea, como una celebración. Es una celebración de la diversidad sexual y también de lo negro y lo latino, ¿no? Y es lo que también siempre debe recordarse. Y pues es precisamente por Cristal la Bella se sabe que el ballroom pues se creó por mujeres trans racializadas, latinas, y algo que no se menciona muy seguido es que también se creó por mujeres trans trabajadoras sexuales, que es algo que siempre se suele omitir, ¿no? Pero también es algo muy importante. Entonces, pues empiezan a tener estas casas y empiezan a tener estos eventos en los cuales hacen como una especie de competencias, por así llamarlo, como si fueran estos certámenes de belleza que hacían las personas blancas, ¿no? O sea, entonces los famosos pageant, ¿no? De los gringos. Entonces hacían estos como certámenes en los cuales se buscaba enaltecer precisamente esto, ¿no? Que no importa si eres una persona negra, no importa si eres una persona trans, no importa si eres gay, una persona como tú puede caminar por el Empire State, puede estar en la calle, en la Quinta Avenida, ¿no? Puede estar en todos esos contextos donde no se les permite la entrada o donde no se les permite estar. Entonces, hacían precisamente esto, ¿no? O sea, ponían categorías, por ejemplo, como en Pose, no sé si los habrán visto, y decían, la categoría es etiqueta tal, y era súper específico, ¿no? Entonces, o sea, la persona que entrara mejor en esa etiqueta, o sea, era quien se ganaba el trofeo, y el trofeo muchas veces era dinero, o muchas veces eran trofeos simbólicos, ¿no? Sí. Entonces muchas personas competían en esto precisamente para ganar dinero y para obtener algo, ¿no? Entonces, pues habían personas que no tenían el dinero, pero sabían mucho de la moda, sabían mucho de las revistas, sabían mucho de todo esto. Entonces comenzaron a utilizar las influencias de las revistas, de las revistas de moda, de todo esto que había en esta época, que sigue habiendo, pero que era el único método que tenían entonces para saber de ese ambiente. Para acceder a ese mundo, por decirlo. Y comenzaron a utilizar las poses y comenzaron a utilizar las prendas, las vestimentas, ¿no?
usar referencias de prendas y todo esto. Entonces, por eso se dice muchas veces que la cultura ballroom creó la moda actual, porque de ahí surgieron un montón de ideas, vestimentas, cosas nuevas, cosas innovadoras, ¿no? Entonces, si la categoría era tal, pues tú tenías que ir vestida de acuerdo a la categoría, y ganar, ¿no? Y todo esto, ¿no? Y a veces en ocasiones era un realness, por ejemplo, que en ese entonces se solían hacer, pero se solían hacer con motivos de pues supervivencia, ¿no? En la actualidad ya no es necesario y de hecho sería como que un poquito antiético en ocasiones cuando se trata de realness entre mujeres trans, porque a veces se ponían, por ejemplo, Femme Queen Realness, ¿no? Y pasaba las mujeres trans a ver quién de ellas pasaba más dentro de esos cánones de belleza, con el objetivo de que precisamente, o sea, quienes tenían esos comportamientos más estereotípicamente femeninos y quienes tenían más esa habilidad de pasar, pues eran quienes precisamente podían acceder a esos espacios blancos y hetero, ¿no? Entonces, pues todo eso es súper importante, porque de ahí sale el Vogue, que el Vogue realmente es como una combinación de las poses de las revistas, ¿no? Y viene de la revista Vogue. Entonces, precisamente no fue hasta que una persona de la casa Ninja, precisamente, o sea, porque también hacían esas competencias, pero no solo hacían la competencia, sino que hacían runways, ¿no? Y hacían caminatas, ¿no? Pero también hacían poses. Entonces, a veces se les pedía de que tienes que hacer tantas poses, ¿no? Entonces, las vas a hacer en 4 tiempos, de que una es pose, 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 cada 4 tiempos, ¿no? Entonces, obviamente, como ponerlo por competencia, hay gente que lo decía, pues yo lo hago cada 2 tiempos. Entonces, pose, 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 pose. Entonces empezaron a decirlo, pues yo lo hago cada tiempo, ¿no? Y pose. Y así se creó el Vogue. Así se creó el baile, ¿no? Que el baile realmente está hecho de poses. De poses, o sea, y algo que particularmente yo diría tanto en el Vogue Femme como en el Old Week, que son 2 tipos distintos de Vogue, pues yo diría que precisamente alguien que está bailando exquisita y excelentemente Vogue es alguien a quien le puedes tomar una foto en cualquier momento del baile y va a estar posando. Claro. Porque es un baile hecho de poses, ¿no? Entonces, pues tiene toda esta influencia de mujeres trans y todo esto. Y pues y de final, minorías no raciales hasta cierto punto. Exacto. Entonces, este es el contexto, así de que más o menos entre mucho, claro, más o menos entre la motivación, ¿no? De esta mujer trans a que se consolide la escena, como cuánto tiempo pasó, como años, meses, o se tomó muchísimo tiempo para que esto ya sea parte de una escena. Eso sí no lo sé, o sea, no sé cuánto tiempo, o sea, específicamente, pero estamos hablando aproximadamente, ¿no? Como finales de los 60s, que comienzan, ¿no? Estos movimientos, por ejemplo, Stonewall, etcétera, y todo esto. No sabría, o sea, mira, yo no probé historia en la prepa, no es cierto. Pero no, nunca me he puesto como que checar exactamente los años, pero pues sí sé que pues era una comunidad así, una comunidad así muy grande, ¿no? Y muy fuerte, ¿no? Sí, muy fuerte. Y que tenía mucha influencia al final del día en la vida cotidiana fuera del ballroom, ¿no? O sea, no solo de las personas que pertenecían, sino de las personas que pues precisamente tomaban cosas de este ambiente, ¿no? Y los ponían en el mainstream, ¿no? Sí. Que eso se dio muchísimo, o sea, no es un secreto, por ejemplo, que pues sabemos, por ejemplo, que personajes como David Bowie se inspiraron mucho en el maquillaje de las drag queens para crear a sus personajes, ¿no? Entonces, una vez más es esta apropiación hasta cierto punto de lo mainstream para colocar, ¿no? Estas escenas tan fuertes. Ay, perdón. Inclusive, por ejemplo, con la canción de Vogue de Madonna, que fue básicamente la canción que puso en evidencia el Vogue ante todo el mundo, ¿no? Y precisamente pues es hasta para algunas personas de la comunidad como que les parece como que insultivo decir, Vogue como Madonna, ¿no? Que es como que no, espérate, o sea, la cultura Madonna lo tomó de la comunidad. Sí, ¿no? Y inclusive la cultura ballroom pues era principalmente, que lo que no se suele decir tanto, es que no solo era de mujeres trans, sino que era de mujeres transracializadas y sigue siendo de mujeres transracializadas. O sea, al final
aunque yo sea una mujer trans, sigo siendo una persona que es percibida como una persona blanca, soy una persona blanca, entonces yo soy invitada a este espacio, ¿no? Claro, o sea, ajá. a estos espacios. Pero pues obviamente por la vivencia de mujer trans y todo esto, pues sí hay cosas, cosas en específico, ¿no? Como que por ejemplo cuando una mujer trans camina una categoría, siempre se le celebra, o sea, porque al final el ser mujer trans y transicionar, o sea, y ser pues básicamente de donde surge todo de las mujeres trans, pues es algo que se celebra, ¿no? Porque se celebra que la transición y la fuerza a la que debes llegar, porque no es la misma fuerza que tiene una persona cis para caminar un bol que la fuerza que tiene que tener una persona trans para caminar un bol y sobrellevar toda su disforia en el escenario, ¿no? Y justo lo que comentas, al final de cuentas, el espacio del ballroom es una celebración, ¿no? Una celebración de todas estas diferencias. Pues básicamente con lo que nos acabas de explicar podemos darnos cuenta que Rachel se ajustaba mucho a estas descripciones de una mujer trans racializada, etcétera. Que si bien no sufrió el rechazo directo de su familia, sin duda lo sufrió de su sociedad. Y pues eventualmente pues en Nueva York se encontraba sola, no estaba con su familia. No, pues al parecer Rachel entró a este circuito, estamos hablando alrededor del 73, 74, no sabemos muy bien cuál era el nivel del ballroom o de la cultura ballroom en ese momento, pero le fue bastante bien dentro de este circuito y para el 1974 ya había conseguido un empleo en el Club 82, que estaba ubicado en la calle Cuarta de Nueva York, que era un club relativamente secreto, pero famoso al mismo tiempo, ¿no? Era como que algunas personas lo conocían, pero los que lo conocían sabían que era importante, ¿no? Y era famoso por sus shows de drag queens, como les llamaban, desde los años 30, desde 1930 y algo. Era un bar estilo sótano, pero decorado muy elegantemente, donde drag queens realizaban diversos espectáculos y la clientela, era atendida por meseras vestidas con atuendos masculinos, ¿no? También las meseras estaban en drag, pero masculino, para ir acorde con la temática, ¿no? Y aunque originalmente el público que asistía, o sea, la gente a la que se le servía o para quien estaba dirigida, eran miembros heteronormados de la élite estadounidense, era gente rica que estaba buscando algo no exótico para pasar la noche en Nueva York. Ya para esta época, para los 70s, era un lugar que era más bien frecuentado por artistas como Andy Warhol, como Paul Morrissey, así como los llamados glitter people, los rockeros de la escena glam como Elton John o Freddie Mercury, y la naciente escena punk. En su escenario llegaron a presentarse bandas como los New York Dolls y artistas como Jane County, que en ese entonces se hacía llamar Wayne County, que también es un personaje súper interesante, es una rockera drag, que ella asegura que de hecho Bowie le robó su concepto, ¿no? Y también ella merecería su propio capítulo, ¿no? Fuertes declaraciones. Sí. Y una de las razones que influyó para que Rachel fuese contratada, sin duda, en un lugar tan histórico, a pesar de ser relativamente nueva en la escena, sin duda alguna fue su impresionante belleza, porque todos aquellos que la conocieron, excepto un periodista del que vamos a hablar, la describirían como poseedora de una belleza así impresionante y a la vez intimidante. Una descripción que nos dan de ella es de que medía 1,80 m, poseía ojos grandes y oscuros, piel morena clara, cabello largo y negro que caía como cortinas a los lados de su rostro y unas facciones nativas, sus palabras no mías, que la hacían destacar del resto. El escritor Ed McCormack diría que era como Cher, pero más bonita. La publicista Susan Blond afirmaría que era como la escultura de una diosa griega. Y Angela Bowie, esposa de David Bowie, la definiría como simplemente espectacular, nivel que hacía que se te cayeran las panties, ¿no? Esa es la descripción que nos dan. Amo las descripcionnes. Y me impresioné mucho con el como Cher, pero más bonita. ¿Sabes? Sí, yo dije, más bonita que Cher. Oh my God. Oh my God, sí. Y bueno, este club era particularmente popular porque a diferencia de los demás que cerraban a las 3 de la mañana, se mantenía abierto hasta las 5, 7 de la mañana, según como la clientela estuviera, ¿no? Así, lo que lo hacía el lugar predilecto para los afters. Y fue justo allí, en el Club 82, donde un encuentro cambiaría la vida de Rachel para siempre.
Era una noche de abril o mayo, ni siquiera podemos estar seguros de qué mes era, de 1974. Y como todas sus noches de trabajo, porque estaba trabajando en el club como drag queen, en ese momento presentaba un show cada noche, bueno, cada 3 noches, y Rachel salió al escenario y realizó su show utilizando un hermoso vestido muy glamuroso y un maquillaje que acentuaba sus facciones, con su respectiva dosis de glitter exigida por la tendencia de la época, ¿no? Como era su costumbre, tras su performance, salió junto con el resto de sus compañeras drag queens para integrarse con la clientela en espera de que alguien se ofreciera a comprarle unos tragos o invitarlas a otro lado, ¿por qué no? Y según Eileen Polk, una joven fotógrafa que sería famosa por retratar la escena punk, ella tomó fotografías muy famosas de Patti Smith, de los Ramones y todas estas primeras bandas punk. Era muy asidua al club y era amiga de todas las drag queens del lugar, pero especialmente de Rachel, y ella diría que los hombres literalmente le saltaban encima. Siempre estaba asediada, era muy exitosa y siempre tenía prospectos para elegir, o sea, triunfando. Y que quisiéramos. Que quisiéramos. Sí. Y pues esa noche, que la que platicamos, no fue la excepción. Y varios hombres se ofrecieron a invitar a una copa, todos ellos, o la mayoría vestidos de traje, muy formales, evidentemente hombres de oficina, ¿no? Hombres de negocios. Quizá que estaban de paso por la ciudad, ya sabemos que suele suceder a veces cuando los hombres salen de la ciudad. Y cabe mencionar de que a pesar de que Rachel en este punto de su vida se desenvolvía con una identidad de género femenina o no binaria, dependiendo de la situación o del testigo que nos esté contando la historia, aún no se realizaba ninguna clase de transición física más allá de depilarse y rasurarse. Lo que sugiere que naturalmente poseía una belleza bastante andrógina que atraía a hombres tanto homosexuales como heterosexuales y bisexuales por igual. Y también a algunas mujeres, aunque ella nunca mostró interés por estas, como Angela Bowie se aseguró decir en su propio libro. Pero no sería ninguno de estos hombres en traje, estos hombres importantes, el que lograría conseguir la atención de Rachel. Quien salió victorioso fue un joven muy delgado, de facciones delicadas, cabello oxigenado, güero oxigenado, vestido todo de negro con un pantalón de cuero, una camisa entallada de encaje y una chamarra con estoperoles en forma de estrellas que por alguna razón estaba usando lentes oscuros dentro de un club nocturno. ¿Ok? No vamos a juzgar si sentió el estilo, ¿ok? Aquel hombre se le había acercado, se le había acercado así como que muy tímidamente, ¿no? Como que se esperó un buen rato para acercarse a hablar con ella. Le preguntó su nombre y se presentó a sí mismo como Lewis. No era para nada el tipo de hombre con el que usualmente ella hablaba, pero por alguna razón, pues le quiso dar chance, ¿no? Le llamó la atención, dijo, vamos a ver. Y según el testimonio del hombre en cuestión, él había entrado al club justo cuando ella estaba en el escenario y había quedado hechizado, o sea, hipnotizado apenas la vio. Le pareció el ser más brillante y luminoso que había visto en su vida, como si perteneciera a otro mundo. Y tenemos que tomar en cuenta que quizá la descripción sí es muy literal, porque él llevaba 3 días sin dormir por el uso de metanfetaminas. Vaya. Así que fue así. Por razón los lentes. Y fue pues un super shock, ¿no? Combinado con este viajezote en el que estaban dando, encontrarse, ¿no? Con este portento de mujer, ¿no? Y la cosa es que para él fue amor a primera vista. O sea, él dijo, de aquí soy. Y entre pláticas y tragos logró convencer a Rachel de acompañarlo a su casa y ella aceptó. El Club 82 tenía una regla muy importante que era que las drag queens no podían salir a la calle en drag para no romper la magia, ¿no? Fuera del recinto. Así que ella tuvo que cambiar su vestuario por algo más convencional, pero sin desmaquillarse, y luego tomó un taxi junto a su pretendiente nocturno. ¿Pretendiente? ¿Qué le pasa a mi lengua? Y bueno, rápidamente aquel hombre, Lewis, era un judío originario de Brooklyn, de 32 años, recién divorciado, que había vivido parte de su infancia y adolescencia en Long Island. Era hijo de un contador adinerado y una ama de casa ex reina de belleza. Se definía a sí mismo como un escritor. Había tenido un par de bandas de rock and roll clásico y doo-wop en su adolescencia, tiempo en que también había publicado algunos poemas homoeróticos que le habían traído problemas con su familia. Fue miembro fundador de una pequeña banda local de Nueva York llamada The Velvet Underground,
Había sido protegido y ahora era amigo íntimo de Andy Warhol, y hacía unos meses que había regresado de Londres, donde había radicado mientras David Bowie le producía un disco. En ese momento, dentro de ese taxi, Rachel no lo sabía, pero estaba a punto de entrar a su vida, o más bien dejar entrar a su vida, a uno de los máximos exponentes del glam rock, uno de los padrinos del punk, quien es considerado el padre del rock alternativo, Lewis Allen Reed, mejor conocido sencillamente como Lou Reed. ¿No? Wow. ¿Sabes quién es Lou Reed? ¿Ubicas a Lou Reed o a The Velvet Underground? No, quisiera. Bueno, pero... pues justo hablamos un poco de él en un capítulo anterior, así que pueden ir a checar nuestros capítulos anteriores. Pero así rápidamente, solo tienes que saber que Lou Reed es un peso muy, muy pesado del rock, ¿no? Dentro de la escena del rock. ¿Y por qué Lou Reed era tan importante en este movimiento? Pues porque Lou se había pasado en su banda de Velvet Underground, que era una banda que había patrocinado Andy Warhol. Pues Lou era parte de esta banda, él era el escritor, y lo que súper llamaba la atención de él es que sus letras eran siempre para hablar de los que no tenían voz. Él fue uno de los primeros artistas en hablar abiertamente sobre la homosexualidad, sobre la transexualidad, sobre las personas transgénero. Él escribió su canción en este momento más famosa, era Walk on the Wild Side, que era la descripción completa de personas de Nueva York, transgénero, transexuales, prostitutas, prostitutos masculinos, ¿no? De todas estas personas que la gente no quería voltear a ver o que no quería reconocer su existencia. Él también había hablado mucho de sus experiencias personales. Él en su juventud había sido llevado por sus padres al psiquiatra porque sufría depresión, pero cuando supieron que había escrito poemas homoeróticos, le diagnosticaron homosexualidad y el psiquiatra le recetó terapia de electrochoques, y él tuvo que pasar por todo por esta experiencia tan traumática, ¿no? Entonces por eso Lou Reed tenía este punto de vista muy específico, y su aportación musical, aunque sobre todo en Latinoamérica no tenemos muy bien, no está presente en nuestro imaginario como otros artistas como Freddie Mercury o Elton John o otras bandas como los Rolling Stones o The Beatles. Seguramente todos somos fans de alguien que se inspiró en Lou Reed. Básicamente todas las bandas de punk se inspiraron en Lou Reed, y también todo lo que es el metal casi viene de Lou Reed. O sea, todo lo gótico, todo lo oscuro y todo lo que tenga también que ver con rock y cabaret viene de Lou Reed, porque había sacado un disco llamado Transformer, que era inspirado en el estilo de Berlín de los 20s, pero en rock and roll de los 70s, ¿no? Entonces Lou para muchos era un genio, ¿no? Y el primero en atreverse a salir y decir, vamos a hablar de esto de lo que nadie quiere hablar, ya sabes. Y era este hombre que en este entonces era famoso en Nueva York, era muy, muy famoso en Nueva York, quien se acercó a Rachel aquella noche. ¿No? Y así ya nos damos una ideita de con quién estamos lidiando, ¿no? Wow. Sí. Les recomiendo mucho y te recomiendo mucho que busquen. De hecho, les recomiendo mucho estar pendientes de con quién comparten taxi, ya saben, no sé. Sí, exactamente. Fíjense, vean bien y googleen rapidito a ver si no lo encuentran por allá. De hecho, en la serie Pose, en la segunda temporada, en el segundo episodio, hay una canción de Lou Reed de fondo, porque él escribía también sobre sadomasoquismo. Entonces, Lou está presente hasta donde no nos imaginamos. Wow. Ya escuchando la música ahorita saliendo, ¿sabes? Sí, o sea, sí. Que me siento la persona más inculta del mundo. No. ¿Sabes? No, yo amo el rock alternativo, entonces sí. amo. Sí, lo vas a amar. Si amas el rock alternativo, lo vas a amar, porque para muchos este señor creó el rock alternativo, ya sabes. Era alternativo antes de que lo alternativo existiera. Era punk antes de que el punk existiera. Sí. Qué fuerte. Sí, y según nos cuentan, aquí ya sabemos quién es Lou, pero aquí venimos a hablar de Rachel también. Entonces, pues ella llega a casa de Lou, a su departamento, ¿no? Suben al departamento y él le ofrece, ya sabes, pues unas bebidas, vamos a platicar, mira, no sé qué. Y él dice que lo que más le llamó la atención es que ella no tenía idea de quién era. O sea, que ella no se mostró así como que muy sorprendida de saber que era Lou Reed.
Y pues él le explicó un poquito, mira, yo pues soy esto, hago esto, le puso un poco de su música, y que ella no se mostró muy impresionada con su música, fue así como que, chido, está bonito. ¿Sabes? Y así, y él así de que, ok, ¿no? Ya veo cómo va el asunto. Y pues, según en palabras de Reed, de Lou, esa noche fue su cita perfecta para él, porque fue una noche en la que solo estuvieron hablando durante toda la noche, le compartió su música, ella le habló también de lo que le gustaba, y finalmente se fueron a dormir realmente no tuvieron relaciones sexuales ni nada por el estilo, nada de eso aquella noche. Él le permitió quedarse a dormir en su casa para que no tuviera que regresar a su casa en la madrugada. Y pues ella se quedó a dormir ahí. Pero resulta que aunque Lou era divorciado, no estaba soltero. tenía una novia que llegó a la mañana siguiente, entró al baño del departamento y se encontró con unas pestañas postizas. Y dijo, ay, ¿qué está pasando aquí? ¿De quién es esto? ¿No? Y le pregunta a Lou, oye, ¿de quién es esto? ¿No? Y dice, pues es que anoche conocí a una persona, ¿no? Y Rachel estaba ahí durmiendo en su sofá. Se levanta, ella se va y continúa con su vida, ¿no? O sea, ok, vea qué bonito, me la pasé muy bien, qué muy bien, gracias, bye, ok. Ella se regresa a su casa, que en ese momento vivía con una compañera que se llamaba Lydia Sugarman, que pues, nada, ella llegó y le dijo, mira que conocí a un rockero anoche, y ¿qué pasó? Pues nada, platicamos y ya, pues una anécdota, ya está, ¿no? Un poco raro el tipo, pero todo bien. A la noche siguiente, Lou se vuelve a aparecer en el bar y se repite la escena, no se vuelve a acercar a ella, la vuelve a invitar a su casa y ella acepta otra vez. Ella obviamente ya sabiendo que él tenía una novia, por eso, bueno, yo no soy la que tiene el compromiso con ella. Regresan a su casa y en esta ocasión sí mantienen relaciones sexuales y ya comienzan. Lou en ese instante le dijo, no, yo quiero que estés conmigo, o sea, yo quiero que estemos juntos, y ella así de que, tranquilo, ya, tómalo tranquilo, amigo. Pero pues ella acepta en el sentido de que mientras tu novia, que se llamaba Bárbara, no está aquí, yo estoy contenta yo no tengo ningún problema, no tengo problema en esto, sobre todo porque ella entendía, ¿no? O podemos imaginar que ella sentía que quizá la mantenía de esa manera por su condición de transgénero, ¿no? Recordemos que en este caso ella no tenía todavía ningún procedimiento de transición, y de hecho al principio Lou se refería a ella en pronombres masculinos, que algunos dirían que realmente pues sabemos que en ese momento no había una plática acerca del uso de pronombres o si las identidades. Y pues es muy ambiguo todo esto, el uso del masculino y el femenino. Y lo vamos a notar como una constante en la relación de ellos, que casi lo usan indistintamente, el masculino y el femenino. Pero pues ya, empieza a salir con él, pero nada formal, ¿no? Es algo que sucede de vez en cuando. Hasta que finalmente él le propone que estén juntos, igual que con Bárbara, que estén los tres juntos, ya sabes. Y Bárbara, tanto Rachel como Bárbara dicen no. Bárbara así de que, uy, no, no va a pasar, ¿no? Dice, a mí no me gustan los hombres, no me gustaría estar con ella al mismo tiempo que contigo. En un sentido de que ella sí. Y además, Bárbara diría en otro testimonio que a ella le daba mucha cosa a Rachel porque Rachel siempre tenía una baja con ella. Entonces dice, si llega a haber algo de cuestión de celos o algo así, yo no quiero que me acuchillen, ¿no? O sea, yo no quiero que me fileteen. Vaya. La cosa es que pues ambas le dicen a Lou, no, tienes que elegir a una. No puedes tener las dos cosas, papito, no importa qué tan famoso seas. Iba a decir famoso y rico, pero realmente no era rico. O sea, era un gran músico para los críticos, no muy bueno para las ventas, la verdad. Y pues finalmente él se decide por Rachel y pues Bárbara se va, tal cual, ¿no? O sea, le dice, no, pues prefiero quedarme con Rachel, gracias.
puedes irte. Y Bárbara se va, aunque vivían juntos, pues ni modo se va de la casa. Y y en ese momento ella, Lou le pide a Rachel que ya se vaya a vivir con él. En cuestión de semanas, pues ella acepta, se va a vivir con él, pero no deja de pagar su cuarto en la casa de su roomie, ¿no? Como que vamos a ver qué está sucediendo acá. Porque Rachel al inicio pensaba que esto era una... Exacto, y pensaba que esto era una faceta de experimentación, ya sabes. De que dice, a lo mejor esto está viendo qué onda, pero al final no va a querer estar conmigo. Con consentimiento. Sobre todo estando, siendo una persona pública, ¿no? Como lo era él en ese momento. No sé, ¿qué opinas hasta este punto de lo que nos está sucediendo? Es que es muy fuerte, ¿no? Porque, o sea, cuando eres chica trans estás acostumbrada a muchas violencias, a muchos hombres que te hacen cosas que no te... Así como... Hace rato estuvimos hablando de muchas cosas, así de raras las cosas que pueden pasar, a veces de cosas negativas, ¿no? Entonces, estamos acostumbradas a un estilo de vida con los hombres muy feo, entonces, no necesariamente todas, ¿no? Pero pues los hombres sí suelen tratarnos de una forma muy negativa y suelen creer que pues nosotros estamos como que necesitadas de ellos, ¿no? Ellos nos están haciendo un favor cuando nosotras... así como ella, ¿no? Podemos tener a muchos chicos que buscan estar con nosotros, ¿no? Muchos chicos que buscan algo, ¿no? Pero conozco el sentimiento de precisamente estar en una situación en la que, pues o sea, de que pues estás ya viviendo con una persona y todo esto, ¿no? O sea, no literal viviendo, que yo lo conozca, pero de estar bien con una persona, pero siempre estar previniendo estas cosas, porque sabes cómo es el mundo, sabes cómo son los hombres y sabes que o sea, hasta en la actualidad un hombre puede ser una persona contigo y luego lejos de ti puede ser una persona totalmente distinta, ¿no? O sea, como por poner un ejemplo, ¿no? Un día me subo a un camión, veo a un grupo de hombres, se empiezan a burlar de mí y hacer comentarios sobre mí y a decir de cosas y así entre ellos y reírse. Se bajan, solo queda uno y ese que queda se sienta al lado de mí y me empieza a ver las piernas y me empieza a hablar, ¿no? O sea, el chico que se estaba burlando de mí diciendo, ay, qué horror la trans, ay, no, esto, ay, todo esto, ay, es hombre y todo esto, es el chico que después se sienta al lado de ti, ¿no? De pie tu número. Claro. Entonces, pues tú como chica trans, cuando te topas con esto por primera vez, pues sí es muy frustrante, muy fuerte, porque te quedas en shock, o sea, dices, ¿cómo él puede ser así conmigo? O sea, cuando estamos solos, de que no, de verdad, o sea, ser una persona súper respetuosa, súper amable, súper cariñosa y todo esto. Y luego por el estar en el ojo público, cambiar totalmente, ¿no? Entonces, obviamente, como muchas estamos acostumbradas a esa vivencia, pues siempre tomamos como que medidas, ¿no? Medidas extra y siempre como que no la terminamos de creer en muchas ocasiones y tratamos de como que aguas, plan B, plan C, ¿sabes? Y eso. Exacto, claro, y sin duda todas estas cuestiones estaban pasando por la mente de Rachel, lo podemos imaginarnos que era parte y parte de eso se ve en el hecho de voy a seguir pagando mi depa aunque estoy viviendo con él porque no sé qué día va a decir que esto ya no va a suceder. Y pues justo poco después de eso, bueno, en ese momento Lou estaba a punto de sacar su nuevo disco que se iba a llamar Sally Can't Dance. Su disco anterior, Berlín, no le había ido muy bien. En mi opinión es una obra maestra. es un disco bellísimo, pero extremadamente deprimente y por eso a mucha gente no le gustó, porque era muy triste, pero porque él se pone a hablar justo de temáticas como una canción llamada The Kids, que es sobre cómo a una mujer por cuestiones de vivir en pobreza, de ser trabajadora sexual, de ser drogadicta, le quitan a sus hijos. Otra canción llamada The Bed es sobre cómo un esposo encuentra a su esposa con las venas cortadas sobre su cama. Y la canción quizá más personal en ese disco se llama Kill Your Sons, que es el mismo Lou Reed contando su experiencia sobre cómo fueron sus electrochoques, cómo fue su terapia, y le dice, y es como una advertencia hacia los padres de los hijos, padres de juventudes queer, que creen que un tratamiento como ese puede curarlos. Lo único que va a hacer es matar a tus hijos, y lo que él usa la metáfora, matar a tus hijos hasta que se alejen de ti.
O sea, quizá no los maten físicamente, pero los van a destruir y se van a alejar para siempre de ti, ¿no? Entonces, sí, justo esto me suena súper fuerte porque pues, como ya habíamos mencionado antes, ¿no? O sea, yo antes de todo esto, o sea, de este periodo de mi vida, yo estuve en una relación romántica, ¿no? Fue como que una relación romántica como que muy importante y muy fuerte, ¿no? Y pues con esta persona pues llegué a hablar de muchas cosas que no sueles hablar con otros chicos y todas estas cosas, ¿no? De que él sí se veía futuro contigo en años y así, quería en algún momento irse a vivir juntos y toda esta situación, y que qué pensaba respecto de casarme, qué pensaba respecto de tener hijos, y qué pensaba respecto de todas estas cosas. Es como que, wow, espérate, no, ¿sabes? Entonces, es muy fuerte pasar por algo así, ¿no? Y luego, pues, tus padres, te enfrentó a sus padres porque no aceptaban la relación y todo esto. Pero al final, pues, fueron cediendo, ¿no? Pero ya después, por presión de otros familiares que pertenecen a una iglesia cristiana, pues lo obligan a entrar obligan a sus padres a que lo metan en una terapia de conversión, porque sus padres pues dependían de estos tíos, ¿no? O sea, de su familia, ¿no? Entonces, económicamente y todo esto. Entonces, o sea, le meten a esta terapia de conversión, le quitan todo tipo de comunicación y contacto conmigo, ¿no? Entonces, obviamente, pues es como que pega muy fuerte porque, o sea, sí, no solo estás afectando a la persona que está viviendo eso, ¿no? Porque también hay otras vidas alrededor que, pues, les estás afectando, ¿no? Entonces, me parece un tema súper importante para hablar en esto. Sí, porque, pues sí, es como que, o sea, estás haciendo que tus hijos cambien, pero les estás haciendo tanto daño y es impresionante el daño, ¿no? O sea, el daño fue tan fuerte en el caso de esta relación anterior que su hermanito de 14 años robó el celular que le quitaron para comunicarse conmigo. Y de alrededor de 14 años, 12, no sé, alrededor de esa edad, que siempre lo molestaba, robó su celular para comunicarse conmigo y para decirme que él estaba muy mal y que nunca lo había visto así, ¿no? Entonces un niño, o sea, chiquito, ¿no? Entonces es como, pues sí te pones a pensar, sí te dejas como que tanto puede estar sufriendo una persona en esta situación, ¿no? O sea, es algo horrible. Y pues obviamente, pues no solo es llevar una terapia de conversión o esos retiros espirituales que se les suele llamar. Entonces, también es esto, no aceptarles, llevarles a terapia, llevarles con un psiquiatra, llevarles todos este tipo de cosas que también le hacen un daño de por vida a las personas, ¿no? Y exactamente. Pues también, o sea, hacen que precisamente estas relaciones, o sea, que se dan, no terminen el ciclo, no, o sea, tampoco estoy diciendo que, ay, no, me iba a casar con él, todo eso, porque sé que las relaciones cambian, ¿no? Y todo esto, pero no están permitiendo que relaciones culminen, no están permitiendo que viva sus procesos, no están permitiendo que viva muchas cosas que al final le van a afectar a futuro, ¿no? O sea, le van a ocasionar problemas psicológicos, emocionales, relacionales, ¿no? Entonces yo sí siento que es un súper tema para tocar aquí, porque sí es algo, o sea, que si a mí me pegó, por ejemplo, de que estuve en un episodio depresivo un mes, y de que bajé alrededor de 5 kilos sin dieta ni ejercicio, solo por la depresión, pues sí es como algo muy fuerte, ¿no? Pero no me imagino ni siquiera para esa persona cómo pudo haber sido. Entonces, o sea, porque pues yo sí tenía libertad, yo sí podía salir, yo sí podía hacer todo, ¿no? Entonces, después de ya haber procesado todo esto, obviamente ya puedo hablarlo tranquilamente y todo esto, porque ya sé lo que, pues sí, fue algo que ya sucedió, ¿no? Que es complicado de procesar, ¿no? Porque no estás terminando como que una relación porque decidas, o sea, porque ambas personas decidas, sino por otra persona. Entonces sí, o sea, yo creo que sí les estás haciendo un daño y sí les estás haciendo como que irse muriendo, ¿no? Porque pues sí. Digamos que por ejemplo este familiar que robó el celular y todo esto, pues él siempre se burlaba de él, siempre le hacía bromas y todo esto, no porque saliera con una chica trans, sino porque le hacía bromas de por sí, no tenían una buena relación,
pero hasta este chico con quien no tenía una buena relación vio que tan mal estaba, ¿no? Qué tan mal estaba, claro. Qué tan sesgados estaban sus padres. Entonces espero le llegue a algún padre esto, o algún padre que no acepte la sexualidad de sus hijos, ¿no? Esperemos y que se cuestione eso, porque pues igual, o sea, le hacen estragos no solo en cómo se va a relacionar a futuro, sino en su salud mental, ¿no? Entonces, exacto, en su salud mental y en su relación con ellos mismos, porque al final de cuentas estas personas van a terminar alejándose de sus padres en algunas ocasiones. Y bueno, te agradezco mucho que nos compartieras esto, o sea, una forma muy importante, pues te digo, yo sabía que nos ibas a poder dar una visión única sobre esta temática. Y justo eso, y eso es lo muy valioso que a mí me gusta decir, a pesar de que vamos a ver más adelante que a veces Lu no era la mejor persona, igual y era consecuencia de todos estos abusos que vivió en su infancia, en su adolescencia, y lo hermoso de su trabajo, del trabajo musical y escrito de él, es esto, ¿no? Hablar esas temáticas, ponerlas sobre las mesas. Tú no estás simplemente escuchando una canción, te estoy hablando de unas realidades, ¿no? Y qué es lo que nuestro fin, igual hablando aquí entre nosotras, lo que estamos haciendo es poner sobre esta mesa estos temas que estamos hablando de que a él le sucedió en el 67, 68 y estamos en el 2022 y está sucediendo todavía, o sea, realmente las voces siguen sin ser escuchadas. Y pues la idea de estos podcasts, de estos programas es llevar esto y estos mensajes y esperemos, como has dicho, que alguien más escuche, ¿no? Entonces, pues justo después de este disco que te digo, para mí es una obra bellísima, es una obra maestra. En su momento, pues a la gente dijo, yo no quiero escuchar sobre esto, ¿no? Es como que parte de la misma negación de la sociedad, no me interesa escuchar esto. Y pues su siguiente disco iba a ser un poco más relax, se llama Sally Can Dance y básicamente es un disco de rock promedio, normal, canciones movidas, siempre con ciertos mensajes, pero hasta él mismo terminaría odiando ese disco. Él diría, ese disco no me gusta, me gustaría borrarlo para siempre de mi historial, ¿no? Pero lo que tiene de valioso este disco es que justo cuando estaba diseñando la portada del disco, la portada y contraportada, fue cuando estaba comenzando esa relación con Rachel, y fue como que la primera señal de Rachel de que quizás estaba en el lugar indicado en su forma de ver para ella, porque cuando estaba diseñando se reunió con el que iba a ser el artista del disco. Lou Reed se reúne con él en un bar gay, de hecho, y le presenta unas fotografías que le dice, me gustaría que estas fotos sean la parte de las ilustraciones del disco. Una foto era de él mismo y la otra foto era una foto de Rachel. Una foto de ella, aparentemente desnuda, pero en una posición en la que solo se ve su rostro, está fumando un cigarro, y él le dice, yo la quiero a ella en la contraportada del disco, yo quiero que ella esté en el arte del disco, ¿no? Y pues estamos hablando de querer representarla en algo que se va a quedar ahí para siempre, porque hasta el día de hoy sigue ahí, ¿no? Te vas a llena de discos y te compras Sally Can Dance y ahí está en la contraportada Rachel. Y pues eso fue como que una forma en la que todo su círculo alrededor comenzó a decir, oye, como que sí te gusta mucho esta chica, ¿no? Y todos a su alrededor sabían que ella era una chica trans, pero también sabían que él era excéntrico, ¿no? Y muchos lo querían justificar con eso, ¿no? Más que aceptarlo, era como que, bueno, Lu es así, ¿no? Al rato se va a fastidiar y va a buscar otra, ¿no? Otra diversión, otra distracción, o al menos eso es lo que veía. La cosa es que pues la ponen en el disco y todo, y eso para ella es como que una buena señal de que quizá está yendo bien. Y de hecho a una amiga, Eileen Polk, llegaría, le diría, creo que, o sea, le dice, no, estoy con Lou Reed, oficialmente estoy con Lou Reed, y creo que esto es algo bueno para mí. Y le dice algo que cuando yo lo leí me dio un poquito de tristeza al saber cómo terminaría la historia de Rachel, porque le dice, yo sabía que algo bueno me iba a pasar. Yo tenía fe en que algo bueno me iba a pasar, y yo creo que es esto, ¿no? Estoy enamorada, estoy siendo amada por una persona que jamás me imaginé que podría fijarse en mí, y estoy feliz y quiero que esto dure para siempre, ¿no? Y que incluso como Lu era un cliente asiduo del lugar donde ella trabajaba, le dijo al resto de las drag queens que no se vayan a acercar a él, ¿no? Así como que
este ya es mío, este ya está ocupado, por favor. Y de hecho, una de sus compañeras diría, y nosotros lo respetamos al 1000, porque lo que nosotras queríamos es verla feliz. Ella era feliz, queríamos verla salir de ahí, queríamos verla salir de este ambiente, y pues si Lou Reed era la puerta para salir de esto, pues qué bueno, ¿no? Y pues sale el disco y se hace un tour alrededor del mundo para promocionar el disco. Y pues Lou se va, y en esta ocasión no se lleva a Rachel, la deja en su casa. No, se despide de ella, se va, y aquí hubo un poco de crisis en Rachel, así de que, bueno, se va a ir de tour, quién sabe qué tanto va a hacer en el tour, quién va a conocer en el tour, va a regresar y ya no va a querer seguir conmigo, porque rockeros, exacto. Ajá. Pero durante este tour Lou mostraría algo que incluso todo su equipo se quedó así de que, what the fuck, ¿qué está sucediendo? ¿Qué le está pasando a él? Porque resulta que después de cada uno de sus conciertos, él calculaba la diferencia horaria y le llamaba a Rachel cuando sabía que estaba llegando en su trabajo y le decía que si estaba cansada, que durmiera, que no le importaba, que él tenía suficiente con escucharla respirar. Y se quedaba toda la noche junto al teléfono hasta que se quedaban dormidos los dos, escuchándose respirar. Y yo así como que, ok, no sé si pensaba que era romántico, un poquitito creepy. Yo sí soy muy auditiva, entonces de que, sí. De que diría, Sí, y todos ahí como que, ok, ¿no? Algo que olvidaba mencionar es que justo debido a sus traumas, obviamente Lou le recetaron ciertos medicamentos para su depresión y para sus problemas mentales, pero había desarrollado una adicción y ahora usaba las metanfetaminas en la forma de speed, como le llamaban, que pues es básicamente inyectándoselas, ¿no? Y ya era adicto al speed, y obviamente esto también afectaría bastante su psique y su forma de relacionarse con las personas. Curiosamente, no tanto su trabajo seguiría siendo muy bueno a pesar de, o quizá por el abuso, ¿no?, de metanfetaminas, pero pues es algo que Rachel estaba consciente de que él era un adicto. Pues durante este tour donde le está haciendo estas llamadas y esto, a mitad del tour él dice, ¿saben qué? Yo no aguanto, ya no puedo estar sin verla, y se regresa a mitad del tour, así de que pospon mis fechas, voy a regresar, voy a ir a buscarla y luego continuamos. Y todos así de que, uy, no cuesta 2 pesos que regreses de Japón a Estados Unidos buscar a alguien. Pero pues ahí le valió y fue por ella y le dijo, vas a renunciar a tu trabajo y vas a venir conmigo. Y ella así como que un poco evitativa, pero terminó cediendo, ¿no? Renunció a su trabajo y se fue con él al resto de su tour, que sería la primera vez que estaría con él en tour, ¿no? Y pues una vez más es como que la comprobación que ella está buscando de que esta persona quiere estar con ella. Y aquí es donde empieza realmente la gran influencia cultural de Rachel, que pasa ya no solo ser pues una relación, una novia, y se vuelve realmente una compañera, y a partir de ahí así es como todos sus conocidos los describirían como una compañera. Básicamente en ese momento se vuelve casi como un matrimonio, y se habla de una relación monógama que Lou Reed nunca había tenido, a pesar de haber estado casado antes, nunca había sido fieles a sus parejas, especialmente porque él se definía a sí mismo como, a veces como gay, a veces como bisexual, pero siempre buscaba, ¿no? Otras, si estaba con una mujer buscaba a un hombre, si estaba con un hombre buscaba a una mujer, y como que de alguna manera quizá él sintió que en Rachel a lo mejor estaba teniendo estas dos. Hay una cosa súper interesante, que una vez, o sea, de que para no quemar a nadie, que una vez un chico me contó algo que dije, wow, o sea, es justo lo que pensaba que era justamente esa vivencia, ¿no? Que en sus inicios como que tenía mucha confusión con su orientación sexual. Es un chico que, o sea, en la actualidad se considera hetero, ¿no? Pero pues como que le causaba como que conflicto, bueno, no conflicto, pero le causaba como que duda estos temas de su orientación sexual, ¿no? Entonces decía que sentía cierta atracción hacia algunos hombres, pero nunca le terminaban de gustar, y sentía también cierta atracción hacia algunas mujeres, pero no sentía como que
atracción al 100%, que sí la sentía muchísimo más, ¿no? O que sí la sentía, ¿no? Al casi 100%, ¿no? Pero había una relación como que extraña con los hombres, ¿no? O sea, que no identificaba bien. Alguna vez me contó que alguna vez le gustó un chico, intentó hacer algo, pero no fue algo que fuera satisfactorio para él. Pero sin embargo siempre tuvo como que la atracción hacia los genitales de los chicos, ¿no? Entonces era algo que le confundía mucho porque los chicos no la atraían en lo absoluto. O sea, se dio cuenta de que los chicos, los hombres, no la atraían, pero sí le traían los genitales de esos chicos, y le traían muchísimo las mujeres, le traían muchísimo más, pero le eran más interesantes los genitales pues que se les suelen asociar a los chicos que los de las chicas, ¿no? Entonces siempre vivió con esto de que esa situación extraña con los chicos, que decía de que, o sea, sí me atrae, pero solo eso, pero no quiero, ¿no? Pero sí quiero, ¿no? Entonces no fue hasta que entendió y encontró que existían las mujeres trans que dijo, wow, es esto, ¿no? Entonces, pues, o sea, como que me llama la atención porque hay muchos hombres que tienen estas vivencias, ¿no? Pero agradezco mucho que, o sea, me haya como que contado esto, porque me hizo ver precisamente eso, ¿no? Que, o sea, independientemente, o sea, si las mujeres trans no existiéramos, ¿qué pasaría con todos estos hombres heteros, Ajá. Entonces, me gusta, pues, pensar en eso, ¿no? Que al final, pues, muchos hombres heteros o bisexuales se sienten confundidos con su orientación sexual porque realmente se sienten atraídos por las mujeres trans cuando realmente son heterosexuales, ¿no? Entonces, me parece algo interesante este tema, ¿no? Porque pues obviamente en estas épocas pues no tienes como que algo para basarte, ¿no? Para decir, no, es que si me está gustando esta persona que suele hablar de sí misma como mujer y parece una mujer, pero resulta que en ese tiempo no es un hombre, porque no se les valida la identidad. Entonces, ¿cómo? Entonces sí soy bisexual porque es un hombre, ¿no? Pero yo le veo como una mujer. Entonces como que entran en estos conflictos, y me imagino que en ese conflicto estaba este chico Lou Reed, y por eso se consideraba gay o toda esta situación, porque pues existía esta atracción, ¿no? Pero pues no, no estaba completa, ¿no? Y o sea, me hizo entender cómo muchos hombres heterosexuales o bisexuales de diferentes orientaciones pues sentían esa atracción hacia las mujeres trans, inclusive antes de saber que existían las mujeres trans, ¿no? Ajá, que es como que, ¿cómo explican eso religiosos? ¿Cómo lo explican? ¿Cómo lo explica? Exacto. Ajá, ¿cómo explican que es necesaria nuestra existencia? Pero entonces, me llama mucho la atención, o sea, siento que es un tema que no se habla mucho, y siento que la gente suele creer que los hombres que buscan mujeres trans son fetichistas, o que tienen algo y todo esto, ¿no? Y inclusive por algunas mujeres trans, ¿no? De que, espera, yo te gusto así como soy, entonces eres un fetichista, entonces tienes algún, ¿sabes? O sea, como que algunas mujeres trans sienten eso, como que están acostumbradas a ser deseadas como algo distinto a lo que son, ¿no? Entonces, pues siento que es un tema interesante de hablar, ¿no? Esta situación de los hombres, la masculinidad, y esta situación de cómo por no aceptar a las mujeres trans dentro de este contexto de heterosexualidad, muchos hombres han vivido confundidos o conflictuados con su orientación sexual porque no sabían que las mujeres trans pues pueden ser parte de su atracción y siguen siendo heterosexuales, ¿no? Entonces, es interesante hablar sobre ese tema, ¿no? O sea, cuestionarnos también sobre nuestras preferencias genitales, ¿no? Y qué es lo que se nos dice que debemos de tener, ¿no? Por ejemplo, yo, cuando me preguntan y quiero simplificarlo, digo, soy una mujer trans heterosexual y soy también no binaria, ¿no? Entonces, en mi caso es complicado porque, o sea, yo después de un tiempo comencé a cuestionarme estas situaciones, ¿no? De que, ok, ¿y si me topo yo con un hombre trans, no? O sea, y en un inicio me parecía así como que no podría, y me cuesta mucho y se me hace difícil porque son genitales distintos, y pienso en sus genitales y me acuerdo de los genitales que me imponían antes, ¿no? Que me decían que me debían de gustar y todo esto, yo al ser trans, ¿no? Pero después, o sea, porque al inicio tienes como que ciertos prejuicios de que no me va a gustar porque
yo me imagino que no me va a gustar, ¿no? Cuando nunca lo has hecho, nunca has estado, nunca te has relacionado con una persona así, ¿no? Y pues después te empiezas a cuestionar, empiezas a conocer más chicos trans y todo eso, y dices, oye, es que ese está muy guapo, oye, es que ese chico está muy guapo, ¿no? Y dices, ay, wow, tiene una vibra muy, ¿sabes? Sí, entonces, me llama la atención eso, ¿no? O sea, cómo con el tiempo comienzas a cuestionarte estas cosas hasta que llega el grado en el que dices, o sea, yo antes decía, no podría estar con un chico trans porque estoy acostumbrada a verlas, pues la imposición de las vulvas como algo que se me impone a mí, que no sabía que, por ejemplo, los genitales de los hombres trans son distintos a los de las mujeres trans, ¿no? Cuando un hombre trans entra en hormonas, el clítoris crece bastante más hasta que parece un pene, ¿no? Inclusive se puede erectar. Entonces, no es del tamaño de un pene de un hombre cis, pero aún así, o sea, como que este tipo de situaciones. Entonces, te lo cuestionas al grado de que ya en la actualidad, o sea, haciendo como que un paralelismo entre antes y ahora, ahora sí es como que veo a un chico trans y digo, ven acá, o sea, haz lo que quieras, o sea, tú sientes de mi cara o me siento lo que quieras, ¿sabes? Ajá, entonces, pues es eso, ¿no? O sea, sí hay muchas cosas que cuando nos cuestionamos, sí cambian bastante, ¿no? Y eso es para todos esos hombres también heteros que dicen, no, es que yo nunca podría estar con una chica trans porque los penes, no sé qué, y así, todo esto, y toda esa situación. Cuando es como que, chico, ¿sabes cómo es el pene de una mujer trans? ¿Sabes que son, que también sufren cambios por la transición hormonal? ¿Sabes que cambia la textura? ¿Sabes que cambia la piel? ¿Sabes que cambia la forma? ¿Sabes que el semen se vuelve dulce? ¿Sabes que todos estos temas, sabes? Que hasta lo escuchas y dices, ¿qué? ¿Cómo el semen dulce? Y todo, ¿sabes? Ajá, entonces es como que cosas que no, obviamente se dan por ignorancia más que por una falta de deseo, porque no existan, ¿no? Sino porque asumen que va a ser igual que con un hombre cis, ¿no? Claro, cuando van a estar con una mujer trans. Entonces, yo siento que es eso, ¿no? O sea, aprender, porque yo creía, o sea, yo antes de esto creía, no, pues va a ser igual que con otras mujeres cis, ¿no? Cuando realmente también algo que es muy importante es el rostro de la persona y, o sea, el no solo que tenga debajo, sino que el simple hecho de, no sé, estar haciendo un sexo oral a una persona y mirar su rostro y ver un chico y sentir placer con eso, ¿no? Y dices, güey, o sea, ¿qué? ¿Cómo pude haberme cerrado antes o todo esto? Antes a esto, exacto. Entonces, es así, les veo como prueba de que sí pasa así, ¿no? O sea, sí es algo que se cuestiona y sí es algo que con el tiempo ya, o sea, es algo hasta que deseas y todo esto, ¿no? Y es buscar información, ¿no? Sí, y justamente ahora que lo mencionas, justo eso es algo que Lou Reed mencionaría incluso en su momento, porque pues empiezan a cuestionarle, ¿no? Acerca de por qué estás con esta persona, ¿no? Algunos no lograban entender o no buscaban cómo comprender, porque alguien como él que básicamente podía, ¿no? La clásica de eres un rockstar, podrías tener literalmente lo que tú quieras, con cualquier mujer o con cualquier hombre, ¿por qué eliges a esta persona en particular? Y él le diría, por ejemplo, cuando un hombre se lo preguntó, él le dijo, pues tú no puedes hablar si nunca has estado con una persona así, ¿no? Tú no sabes lo que es. Y cuando una mujer le preguntó por qué estaba con ella, por qué estás con Rachel, él le dijo, pues porque para mí Rachel es mucho más bella o más bello que cualquier otra mujer, ¿no? Para mí se me hace más bella que otra mujer, ¿no? Tan simple como eso. Y realmente un factor de la persona de Lou Reed, del personaje que él había construido alrededor de él mismo y de su música, era que quería causar shock. A él le gustaba ver las reacciones de la gente con su música, con lo que decía, y ahora también estaba viendo las reacciones de la gente con la persona con la que estaba compartiendo su vida. Y algo que al inicio de su relación caracterizaría mucho, lo que caracterizaría el inicio de su relación era el asunto del género. Él a veces le voy a decir él, a veces le voy a decir ella. De hecho, a veces intercambiaban la ropa. Un día aparecía él vestido con la ropa y al siguiente aparecía ella vestida con esa ropa o viceversa. Y de hecho, se dice que cuando estaban en tour y estaban en los hoteles, él solía registrarse, ¿no? Registrarlos como señor y señora Reed. Y que en una ocasión entró ya sabes, la señora de servicio a hacer la limpieza sin tocar, sin preguntar,
y se encuentra con Rachel en la cama desnuda y se da cuenta de que la señora Reed es diferente a las otras señoras, ¿no? Uh-huh. Y se sacó mucho de onda la señora y se fue. Y aparentemente Lou atestiguó esto y le pareció maravilloso, ¿no? O sea, a él le encantaba ese efecto del shock que causaba, ¿no?, en la gente. Pero esto era parte del personaje de Lou Reed, que lo curioso es que Rachel no se refería a él como Lou, como el resto del mundo, incluso su familia, uh-huh, sino que ella se refería a él con su nombre, o él le pedía que se refiriera con su nombre de Lewis, o sea, con su nombre de nacimiento, con el nombre que le dieron, porque Lou sentía que por primera vez estaba siendo real con una persona, ¿no? Que su matrimonio anterior, uh-huh, con una mujer no había sido algo real, o que sus relaciones con hombres anteriormente no habían sido reales, y que por primera vez, uh-huh, estaba haciendo. Entonces yo no quiero ser Lou Reed con Rachel, quiero ser Lewis Reed, uh-huh, con Rachel, ¿no? Estoy siendo yo por primera vez. Y además está causando el shock que Lou Reed, el personaje, quiere causar, ¿no? Pero sí vamos a ver que a pesar de que todo se ve muy bello y muy ideal para ambas partes, en este punto, pues es como sucede con muchas relaciones, ¿no? La etapa de la luna de miel, y luego las cosas van a empezar a tensionarse, específicamente o sobre todo por la cuestión de que va a llegar un punto en el que Rachel ya no se va a sentir cómoda con su físico, con cómo se ve, y va a querer intervenirse, y Lou no va a querer que eso suceda, ¿no? Pero de eso vamos a platicar en el siguiente capítulo, donde ya vamos a hablar de la fuertísimo, muy muy fuerte, abierto de una vez a tanto a Ibra como a quienes están acompañando, a nuestro público, que quizá yo termine llorando en el siguiente capítulo, porque me lleno yo de una frustración cada vez que leo esta historia, que no puedo. Pero no nos adelantemos, ¿no? Solo les aviso que se viene el drama, se vienen las lágrimas, se vienen los qué está pasando, y todo eso más en el siguiente capítulo, en donde también vamos a hablar del gran, gigantesco impacto de Rachel, que afortunadamente está grabado y que fácilmente buscando en YouTube podemos encontrar ese gran impacto, esa gran influencia, porque pues para bien o para mal, Lou Reed la dejó inmortalizada para siempre en uno de sus trabajos más bellos. Y eso hablaremos la próxima semana, en el siguiente capítulo, la segunda parte de Rachel Humphries. Y pues nada, agradecerles que hayan llegado hasta aquí, que nos hayan acompañado. Esperamos que estén disfrutando mucho de esta historia y de la conversación que esta historia está desatando, ¿no? Que es como que también lo más importante de esta transmisión. Así que no me queda más que pedirles que ya saben, pueden comentar, suscríbanse, denos likes, escúchenos o véannos en su plataforma favorita. Sobre todo, escriban, y pues nada, sobre todo dar muchísimas gracias a Ibra por estar aquí con nosotros, abriendo esta conversación, aportando tantas cosas tan valiosas de sus propias experiencias. Sobre todo te agradezco muchísimo que nos estés aportando mucho de tus experiencias, y pues aquí te abro el micrófono para que des el mensaje que tú quieras. Lúcete, patrocínate aquí, ya sabes, el espacio es tuyo. Véndete, dices tú. Véndete. Sell it, girls, work it. ¿Se me escucha bien? Porque veo como que un micrófono tachadito. No, sí, se me escuchas. Sí. Okay. Sí. Ajá. Bueno, pues realmente es algo muy fuerte, ¿no? Y estoy muy emocionada por lo último, porque va a ser como la cereza del pastel de lo siguiente. Y de verdad, siento que es muy catártico y es muy, muy bueno hablar de esto, ¿no? Porque al final sí son mis vivencias y sí son cosas que me han pasado, ¿no? Y con las que me puedo ver identificada con Rachel de ciertas formas, ¿no? O sea, tanto por ser una mujer trans como una persona binaria. Y creo que es pues lindo tener como que un espacio donde hablar de esto, ¿no? Y como donde poner en jaque precisamente esas cosas, ¿no? Y pues para cualquier persona trans que esté escuchando esto, no importa si no es de la península, puede entrar al grupo de comunidad trans peninsular, así se encuentra en Facebook. Es el que tiene menos personas, porque alguien intentó como de copiar el otro, o sea, como de copiarlo y ponerle un nombre a un grupo más grande. Pero actualmente somos como 150 personas, o sea, en ese grupo solo entran personas trans y no binarias, no puede entrar cualquier persona que no sea trans o no binaria. Y en ese grupo pues nos damos acompañamiento entre personas trans,
tanto ayuda, tips, o sea, compañía, amistad, o sea, realmente es eso el objetivo, ¿no? Hacer comunidad. También me pueden seguir en mis redes, o sea, es en Instagram estoy como @ibrahim.lc, que Ibrahim es IBRAHIM. Y en TikTok estoy igual, ibrahim.lc. Y en Facebook estoy como ibrahiml.carrillo. Y pues si quieren seguir también el podcast, o sea, el blog, o sea, la página que tengo en Facebook, que a veces publico contenido antipatriarcal y todo esto, reflexiones y todas estas situaciones, denle like a la página, que es no sin hashtag nosotras, o sea, nosotras con N, es un juego de palabras. Y pues eso, ¿no? También la mayoría de cosas también las pongo en mi perfil personal, ¿no? Que es el que les dije, ¿no? Y pues de verdad un gustazo estar aquí, o sea, me pone muy feliz y me pone muy emocionada por esto, porque siento que vamos a hablar de muchas cosas, de cosas que también ya habíamos comentado antes de iniciar este en vivo. Entonces, de verdad estoy muy agradecida y muy feliz. No, pues yo igual muy agradecida que hayas aceptado la invitación, que aunque como que la tecnología nos quería jugar en contra, logramos concretar esto y pues nada, no me queda más que repetirlo y pues por favor sigan a Ibra en todas las redes que ya nos compartió. Créanme que no se van a aburrir ni un solo día al encontrar todos los posts y posts tanto divertidos como muy valiosos y muy informativos. Está haciendo un gran trabajo de divulgación y de acompañamiento. Ibra, de verdad, es una mujer a la que yo admiro muchísimo. Y pues nada, no me queda más que aquí ya la vino las botas a mi invitada, ¿no? Pero pues ya no me queda más que... También te admiro mucho. Gracias. Que pues ya saben, síganos, den likes y también escuchen a nuestros otros programas hermanos como Misterios en el Mayab, Kosh Palmame, Maya Kaljak, perdón, siempre trato de ¿cómo se llama? Anglicismos, la J. Kahlai, perdón. Maya Kahlai. Síganla por allá. Ya me bajaron como 50 puntos del mayómetro, ni modo. Perdónenme, amigos, compañeros. Y ahí estamos con las pequeñas cápsulas de aunque a usted no le importe, que si disfrutan el dato inútil, pues van a disfrutar las cápsulas de aunque a usted no le importe. Y pues invitarlos igual. Si están escuchando este capítulo y no escucharon el anterior, vayan a escucharlo, que ahí hablamos bastante más extendido de quién es Lou Reed y de su importancia en la cultura pop. Hablamos de Lou Reed, de Iggy Pop y de David Bowie. Vayan a checarlo, que también en el siguiente capítulo vamos a contar el chismecito que hubo allá entre Lou Reed y David Bowie, que se agarraron a madrazos, pero eso vamos para el siguiente capítulo. Nos vemos, muchas gracias y pues nos vemos o nos escuchamos y en el siguiente capítulo y pues me despido con esta frase que me encanta decir, que es: la comedia finita es applauti amicis. Nos vemos. Gracias. Bye. Ya. Se crió en el seno de una familia inmigrante de escasos recursos y de origen indígena mexicano, que era Native Mexican o Mexican Indian. Como una forma de decir, si mis padres no me aceptaron, yo voy a aceptar a esos hijos que ustedes no aceptaron, que es una celebración de la diversidad sexual y también de lo negro y lo latino, ¿no? Y es lo que también siempre debe recordarse. Los hombres literalmente les saltaban encima. Siempre estaba asediada, que atraía a hombres tanto homosexuales como heterosexuales y bisexuales por igual. Y también a algunas mujeres. Quien salió victorioso fue un joven muy delgado, de facciones delicadas, cabello oxigenado, güero oxigenado, vestido todo de negro con un pantalón de cuero, una camisa entallada de encaje y una chamarra con estoperoles en forma de estrellas, que por alguna razón estaba usando lentes oscuros dentro de un club nocturno. El ballroom pues se creó por mujeres trans, racializadas, latinas, y algo que no se menciona muy seguido es que también se creó por mujeres trans trabajadoras sexuales.